Este hombre confesó en vivo que había trabajado 20 años para la seguridad del Estado cubano desde Miami. Amenazó al puesto a dedo Miguel Díaz-Canel con revelarlo todo. Amenazó con quitarse la vida en vivo si no lo protegían y entonces filtraron sus videos más íntimos, uno por uno, como castigo, porque eso es lo que hace la dictadura cubana, que te paga pero te desprecia al mismo tiempo. Pero aquí está lo que nadie te dice. Edmundo García no es un traidor que se arrepintió, es un agente quemado, abandonado por el régimen que le sirvió durante 2 décadas. Esta es la historia de Edmundo García, de presentador de televisión a agente de influencia, a defensor del castrismo en plena Miami. Y te voy a enseñar cómo opera la dictadura cubana desde Miami, presentándote este personaje que no te lo puedes perder. Para entender quién es Edmundo García, tienes que entender la Cuba de los años 90. En el periodo especial, el peor periodo que se ha visto después de esto que están viviendo los cubanos ahora mismo. Sin luz, sin comida, sin esperanza, pero había un refugio, un programa televisivo de la gran escena. Un programa de televisión dedicado a la ópera, al ballet, a la música clásica. Y ahí estaba el protagonista de nuestra historia, Edmundo García. Era el rostro de la alta cultura cubana. Pero de la gran escena no solamente era entretenimiento, era propaganda para la dictadura cubana. Era una forma de aliviar, una válvula de escape. Edmundo García compartía pantalla con María Victoria Gil. Sí, la hermana de Alejandro Gil. Alejandro Gil, que es el exministro de Cuba. Alejandro Gil era el viceprimer ministro y por supuesto después ministro de Economía cubana. Hasta que cayó por corrupción masiva en el 2024. Quiero que anoten esto porque esto va a ser más importante un poquito más adelante. Esa conexión no era casualidad. En Cuba, la televisión estatal no es un trabajo, es un privilegio. Y solo los cuadros de confianza del régimen llegan ahí. Durante una década, Edmundo García y María Victoria Gil, en recientes entrevistas con Mario J. Pentón, también ha dicho de que la seguridad del Estado cubana se le acercó, que trabajó, que incluso le llegaron a poner a su nombre, que visitaba casas incluso de seguridades donde tenía que pasar información. Y aquí es donde te das dando cuenta de que Edmundo García también fue reclutado por la seguridad del Estado cubano. Si María Victoria Gil fue reclutada, pues Edmundo también. Y todos eran presentadores de la televisión cubana. Pero bueno, volvamos a Edmundo García. Durante una década, Edmundo García fue un cuadro de confianza. Cenaba con la alta élite, tenía acceso a recursos que no tenía el pueblo. 3 celulares, que nadie tenía uno, un auto moderno y, según la propia Vicky Gil, que estaba al lado de él, también tenía guardaespaldas. Y entonces, a principios del 2000, Edmundo García de un momento a otro decide, por pura casualidad, mudarse a Miami. Recoge todos sus tiliches y se monta en Miami y empieza a vivir su vida allá en Miami, en la cuna de la disidencia cubana. Pero no como disidente, no como refugiado, sino también como un operador de la seguridad del Estado cubano. Y aquí es donde la historia de Edmundo García se vuelve un poco más. Cuando Edmundo García llegó a Miami, no buscó trabajo en un restaurante. Por supuesto, no se integró al exilio histórico. Fundó un programa de radio. Sí, un programa de radio que se llamaba La Noche se Mueve o La Tarde se Mueve. Estuvo cambiando varios nombres. Pero, ¿cuál era el objetivo de crear esta línea editorial? Bueno, la línea editorial era clara. Oposición total al embargo estadounidense. Defensa, y pongo entre comillas, de la soberanía del gobierno cubano. Ataques sistemáticos a la oposición interna. Edmundo atacaba a Tamalanga y a su puesto de vianda. A José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, lo llamaba, por ejemplo, mercenario pagado por la CIA. Qué irónico, ¿verdad? Porque él era pagado por nada más y nada menos que los servicios de inteligencia de la dictadura cubana. Atacaba a cualquiera que ganara la tracción en la oposición. Replicaba exactamente los puntos de discusión en los noticieros estatales de la dictadura cubana. Pero aquí está lo más fascinante. Edmundo operaba desde el corazón del exilio. Sí, no estaba en cualquier lugar de los Estados Unidos de América. Estaba en Miami, la ciudad que el régimen cubano consideraba su enemigo número 1. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un defensor tan vocal del castrismo
viviera tranquilamente en Miami durante 2 décadas, pero era un agente de influencia de la dictadura cubana. La narrativa del mundo era simple: embargo, causa de la pobreza, oposición, mercenarios de la CIA, gobierno, legitimidad bajo asedio. Vaya, la narrativa que ustedes saben. En septiembre del 2021, Edmundo García está en crisis. Se siente abandonado por La Habana. Nuevos operadores de influencias están tomando su lugar, como es el caso de Carlos Lazo y su movimiento Puentes de Amor. Vaya, y Edmundo, con su retórica agresiva y confrontativa, ya no es útil para la dictadura cubana. Y entonces hace algo desesperado, algo que ningún agente debería hacer jamás. Hace una transmisión en vivo, se planta frente al teléfono, prende ahí y le amenaza directamente a la cúpula del régimen. Edmundo García confesó públicamente que trabajó para el régimen cubano durante 20 años desde Miami y amenazó con revelar todo si no lo protegían. Vaya, que dirigió la amenaza directamente a estos personajes: Miguel Díaz-Canel, puesto a dedo, Raúl Castro, el dictador, y Álvaro López Miera, que en ese momento, por supuesto, era ministro de la FARC cuando hicimos este video. Exige que lo expulsaran del Partido Comunista a sus rivales, específicamente al doctor Cordoví. Ojo con esto, porque esto es importante más adelante. Los guardianes de la salud y a operadores que estaban trabajando en su momento desde Guyana. Edmundo se consideraba parte de la estructura disciplinaria del partido, con derecho a apelar a la máxima dirección, pero cometió un error fatal: amenazó a sus manejadores. Porque lo que Edmundo no entendió es esto: los agentes de influencia son desechables. Mientras eres útil, te protegen. Cuando dejas de serlo, te queman. Y escuchen bien lo que te digo, porque la forma en que quemaron a Edmundo García fue brutal y fue diseñada para destruirlo completamente. Después de la amenaza de Edmundo García empezaron a aparecer ciertos videos íntimos, videos de adultos que empezaron a correr como si fuera espuma directamente en todas las redes sociales. Cuando digo redes sociales de comunicación, de mensajería. El primer video fue el de Edmundo García haciéndose algo inimaginable frente a una cámara, frente a una muchacha. La muchacha era una modelo cubana supuestamente llamada Dayami Padrón. El video se viralizó en grupos de WhatsApp, en redes sociales y en toda la comunidad cubana. Fue un escándalo total, porque el doctor Cordoví, que cuando se llevaba con Edmundo García, que no tiene conocimientos de computadora, Edmundo García, en una especie de confianza, le dio las claves a Ernesto Cordoví del cloud, donde Edmundo García guardaba o tenía exactamente un backup de todos los videos que tenía en su teléfono. Y madre mía, lo que encontró el doctor Cordoví, y lo guardó. Y por supuesto, se lo mandó a la seguridad del Estado cubano, que lo tenía guardado ahí en caso de que Edmundo los traicionaba. Y como Edmundo lo estaba traicionando y le estaba tirando a todo el mundo, decidieron, a través del doctor Cordoví y de otro personaje más que vive en México, que se llama el Guajiro Citadino, filtrar a todas las redes sociales. Y el doctor Cordoví, que le querían hacer la vida un yogur, Edmundo García, decidió filtrar el video. Un segundo video. Sí, Cordoví filtró un segundo video, pero este video aún más explícito. El video fue distribuido masivamente a través de todos los grupos de WhatsApp, garantizando su visualización inmediata a la comunidad. Esto fue una operación de destrucción de moralidad coordinada. Edmundo comenzó a desmoronarse públicamente ante la traición de Miguel Díaz-Canel y por supuesto la traición de Raúl Castro. También me amenazó a mí por yo formar parte de esta propaganda que le estábamos haciendo en su contra. Me envió un mensaje voz en el que decía, muy molesto: el día que te encuentres te voy a meter 4 garnatones y te voy a mandar un regalito. Por supuesto, Edmundo García también fue expulsado de restaurantes de Miami, también intentó agredir físicamente a miembros del exilio y la policía tuvo que intervenir múltiples veces. Y entonces vino el momento más oscuro de Edmundo García. Septiembre del 2021. Amenazó en vivo frente a la cámara, cogió el teléfono porque ya no aguantaba, ya no tenía dinero, ya no tenía el sustento de la dictadura cubana.
vida. En este video desgarrador gritaba Raúl Castro: ¿hasta dónde quieren llevarme ese país? ¿Qué hice? ¿Cuál es mi culpa? ¿Dónde está Fidel? Un hombre completamente roto y loco también, abandonado por el sistema al que entregó supuestamente su vida. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más bajo. Enero del 2025, Washington, D.C. El exilio cubano y otros influencers convocan a una protesta y Edmundo García decide aparecer en ese lugar. Una decisión provocadora: se presenta en el lugar. Por supuesto, su presencia genera tensión inmediata. La gente empieza a llamar a la policía porque nadie sabe qué puede hacer esta gente. Si viene con una bomba o si viene con algo. Los agentes del servicio secreto y la policía de los parques proceden a detenerlo. Lo esposan. Las imágenes circulan rápidamente en América TV y Mega TV. Pero que recuerda, Edmundo confesó públicamente 20 años de colaboración con un gobierno extranjero. Y eso precisamente es una violación del registro de agentes extranjeros. FARA. Así es como se llama esto. La ley estadounidense es clara con respecto a este tipo de personas. Si actúas bajo la dirección o control de un gobierno extranjero para influir en la opinión pública en Estados Unidos de América, debe registrarse. Pero aquí está la cuestión, que Edmundo García nunca se registró y él mismo admitió que el FBI iría arriba de él, demostrando conciencia de lo que había hecho ilegalmente. Existen peticiones ciudadanas en plataformas como Chen solicitando formalmente que Edmundo García sea investigado por el FBI. Pero hay otra capa en esta historia, una capa que involucra corrupción, tráfico de arte y la familia de un ministro caído. ¿Recuerdan a María Victoria Gil, la que te dije anteriormente? La compañera de Edmundo García de La Gran Escena. Bueno, la hermana de Alejandro Gil, el exministro de Economía, el que cayó, el que le acaban de dar cadena perpetua ahora mismo, según investigaciones y por supuesto de otros medios independientes, incluido yo, que en donde María Victoria Gil hizo un podcast conmigo y lo soltó todo. Edmundo y María Victoria estuvieron involucrados en una red de tráfico de arte. El esquema era este: obras de arte de alto valor, vanguardia cubana, antigüedades, eran sacadas de Cuba. Y cuando Alejandro Gil fue destituido e investigado por corrupción masiva en el 2024, las denuncias sobre el tráfico de arte ganaron credibilidad retrospectiva. Edmundo García ya no solamente era un agente de influencia, era un operador en múltiples niveles. Ahora estaba completamente quemado. Y entonces, ¿qué es Edmundo García hoy? Prácticamente es una escoria social, repudiado por el exilio que intentó infiltrar, abandonado por el régimen que sirvió durante más de 20 años. Ha enfrentado desalojos porque no tiene dinero, vive una precariedad económica, una señal clara de que los fondos operativos de La Habana cesaron incluso cuando fue a Washington a tratar de imponerse, de limpiar su imagen y por supuesto recibir la mayor cantidad de dinero por parte de la dictadura cubana. La prensa estatal cubana, que antes replicaba sus intervenciones, ahora lo ignora completamente. Así que si usted en este momento es un agente de la seguridad del Estado cubano, tenga por seguro que su final va a ser igual que el del Edmundo García. Salga, dígalo todo, exponga a esta maldita dictadura y no trabaje más para la dictadura, porque su final va a ser igual que el del Edmundo García o mucho peor. Y Edmundo García en este momento está en la fase 4. Completamente quemado. Pero su historia es una advertencia, no solo para otros agentes, sino para todos nosotros. Porque mientras tú estás mirando este video, hay otros Edmundos operando alrededor del mundo, incluido en tu propia ciudad, incluido en tus redes sociales o en los medios que consumes. Y la única defensa en contra de estos descarados que trabajan para la dictadura cubana es la información, es saber cómo operan, es reconocer los patrones. Por eso te voy a pedir un favor bien grande, que compartas este video que estamos haciendo aquí. No por mí, por los millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que viven bajo estas dictaduras que exportan su represión. Que compartas este video por la verdad, porque cuando la verdad se convierte en viral, los agentes de influencia pierden su poder. Y las dictaduras que los manejan también. Por eso es tan importante que usted comparta este video. También te voy a pedir un favor a ti que me estás mirando.
Déjame aquí en los comentarios estas preguntas, la respuesta de estas preguntas que te voy a hacer. ¿Conocías la historia de Mundo García? ¿Crees que debería ser investigado por el FBI bajo FARA? ¿Conoces a otros casos de agentes de influencia en tu comunidad? Me encantaría poder leer tu opinión con respecto a todo esto, es decir, tu comentario con respecto a todo esto. Y si quieres seguir descubriendo cómo operan las dictaduras autoritarias en el extranjero, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube o nos sigas en nuestra página de Facebook. Activa la campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene en el próximo video es aún más explosivo. Así que dicho todo esto, mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube, El Mundo de Darwin, y recuerda, en el mundo del espionaje no hay jubilación, solo hay agentes activos o agentes quemados. Y en Mundo García lo aprendió de la peor manera. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!